llénanos. Llena esta casa con tu gloria. Llena esta casa con tu gloria. Yo no quiero vivir sin tu gloria. Como Moisés le dijo a Dios en el desierto: si tu presencia no va conmigo, no me saques de este desierto. Prefiero vivir en un desierto pero contigo que vivir en los palacios de los reyes de la tierra sin ti, Señor. Vamos, llena con tu gloria. Llénanos, Señor. Llénanos con la gloria de tu presencia. Llena esta casa. Llena esta casa. Llena la salsa. Llénanos con tu gloria. Llénanos, Jesús. Llénanos de ti. Derrama de tu Espíritu Santo sobre toda carne. Sobre todo, sin acepción alguna. Sobre todos. Llena esta casa, llena nuestras casas con tu gloria, con tu presencia. Llena la casa de Cari, llena la casa de Ramón, llena la casa de Gabriel, la casa de Tere, la casa de Miguel, la casa de Miguel. Llena la casa, llena la casa. Llena la casa de mi mamá, llena la casa de mis papás. Llénanos con tu gloria, llénanos con tu gloria, con tu gloria. Ahí donde está, nada más siento que la voz del Espíritu de Dios está diciendo que hay un llamado a la santidad. Dios nos está llamando a niveles más profundos a una santidad total y absoluta. Una santidad, la palabra santo quiere decir apartado del mundo y reservado para Dios. Hay un llamado que el Espíritu de Dios le está haciendo a la iglesia esta mañana, que está diciendo: ven, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Moisés, cuando llegó a la zarza, en el momento que entra una revelación con el Dios viviente, le dice: Moisés, quítate tus calzados, porque donde estás es tierra santa. Hay un llamado que el Espíritu de Dios nos quiere hacer a cada uno a vivir en una preservación, en un cuidado, en un celo, en una rendición total al amor de Dios. Eso es la santidad. Cuando dices: amo tanto a Dios que no quiero hacer nada que lo ofenda. Amo tanto a Dios que quiero entenderlo más para saber qué cosas le encantan y qué cosas no le gustan. Dios te está llamando, el Espíritu de Dios está llamando a la iglesia. Vamos más profundo. Vamos más profundo.
Y saben, lo más curioso es que cuando el hijo pródigo regresa con su padre, que su padre corre y dice que sobre su cuello empieza a besar a su hijo, que se había perdido y fue hallado, lo primero que hace el padre es que le da unos zapatos nuevos, una nueva forma de caminar. Y el Espíritu de Dios está trayendo unos zapatos nuevos sobre cada uno de nosotros que queremos caminar más profundo y hacia un nuevo nivel en la presencia de Dios. Son unos zapatos de santidad, pero también traen el apresto del Evangelio, traen las buenas noticias. Por eso dice, bienaventurados los pies que anuncian las buenas noticias, bienaventurados los pies que hablan acerca de las maravillas de Jesús que hace hoy en nuestras vidas. Hay un llamado a la santidad, hay un llamado a que nuestro corazón sea un corazón quebrantado, contrito y humillado. Esto es lo que agrada al corazón de Dios. A Dios no le agradan las fiestas solemnes, no le agrada que hagamos multiformes cosas y actividades para querer agradar a Dios. Lo que Él está buscando son corazones sinceros, corazones que aunque estén llenos de oscuridad, estén hambrientos por ser limpiados. Porque Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Las vírgenes sensatas que tenían el aceite listo para cuando viniera el amado de sus corazones, tenían sus corazones limpios. Por eso en el momento que llegó el Señor, ellas corrieron a Él y entraron a la casa con Él, y las otras se quedaron afuera. Yo no me quiero quedar afuera. No podemos amar el mundo. Juan dijo, amados, el que sea amigo del mundo se vuelve en una enemistad con Dios. Dios es celoso de nuestro corazón. Cualquier cosa que le robe a Él en primer lugar tiene que ser desechado, tiene que ser derribado. Todo altar a cualquier cosa, puede ser una persona, puede ser alguien o algo, o puede ser nuestro tiempo, puede ser las redes sociales, puede ser un amigo, puede ser alguien que le está robando tiempo al Espíritu de Dios de tener intimidad con nosotros. Pero el Espíritu de Dios es santo, apartado del mundo. Por eso Jesús dijo, el mundo no conoce el Espíritu de Dios, no le ven ni le conocen, pero ustedes le ven y le conocen. Y la comunión sea con el Espíritu de Dios. Él es santo. Para poder descubrirlo tenemos que apartarnos del mundo y caminar, a veces hasta solitos, en nuestra recámara, para buscar la gloria de Dios. Y ahí es cuando lo vemos a cara descubierta y somos transformados de gloria en gloria. Venimos a ser como Naamán el leproso que se metió al río del Espíritu de Dios, y cuando se metió a ese río, dice que se metió una vez y se volvió a meter, porque el profeta Jesús les dijo, métanse al río del Espíritu de Dios y serán limpiados. No importa la condición de nuestro corazón ahora, pero importa las decisiones que tomamos, porque esas nos van a llevar de gloria en gloria o de derrota en derrota. Depende de nuestra hambre por las aguas. Por eso dice que el siervo brama por las aguas. Así clama por ti, oh Dios, mi alma. Quiero sumergirme, quiero vivir 24 horas al día, 7 días de la semana, todos los días del mes, todos los meses del año, de toda mi vida, del resto de mi vida. Quiero vivirlo en las aguas del Espíritu de Dios.
Porque dice en Ezequiel que el que nade en el río de estas aguas, todo el que nadare ahí vivirá. Hay un llamado a la ciudad. Hay un llamado para todos los namanes, todos los que se sienten leprosos, sucios en su corazón. Dice la palabra que el corazón es engañoso, mas Dios escudriña los corazones. Nosotros podemos dar una sonrisa al que está a nuestro lado, o en el trabajo, o en la iglesia, o podemos venir aquí y aparentar algo, pero sabemos que en nuestro corazón puede haber inmundicia, puede haber algo sucio, algo que ofende a Dios, o algo que nos esté angustiando, o algo que venga a traer ansiedad, o algo que venga a traer depresión a nuestras vidas. Y empezamos a escuchar voces alrededor nuestro que alimentan esos sentimientos y ese pecado en nuestras vidas, y esa ausencia del amor de Dios que rompe todas las marañas de nuestras vidas, que rompe todas las mentiras de nuestro corazón que hemos creído por años. Por eso dice la palabra que el Señor enderece lo torcido. Él tiene el poder de limpiar nuestros corazones. Un día Jesús estaba comiendo con las manos sucias, y sus discípulos también, y los fariseos estaban asombrados y decían: ¿por qué comen tus discípulos con las manos sucias? Y Jesús se levanta y les dice: hipócritas, ¿qué conviene más? Tenemos que ser vasijas limpiadas por dentro. Para poder quitar la paja del ojo ajeno, tenemos que quitar la viga que está clavada en nuestros ojos. Entonces, ya una vez que la quitemos, una vez que vivamos con ese limpio corazón, ese corazón contrito, quebrantado y humillado, un corazón enamorado de Dios, entonces tendremos las herramientas para sacar la paja del que está a nuestro lado. Pero hay veces que nuestro corazón está aturdido, está angustiado y ha crecido con mentiras que la gente nos ha dicho. Yo recuerdo ahora que mi mamá estaba en terapia intensiva, los doctores diciendo que era muy probable que muriera, que su corazón estaba muy mal, que prácticamente que estuviéramos preparados para lo peor. Y de repente llegaron familiares y amigos llorando. Y de repente eran como olas que llegaban a inundar nuestra barca, así como Jesús. Y quiero llevarlos al libro de Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 39. Creo que es Marcos 4. A ver, espérame. Sí, Marcos 4, versículo 39. Bueno, vamos a leer desde el versículo 36. Marcos 4. Bueno, desde el 35 mejor. Uno antes. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, a veces nosotros parece que nos inunda la noche, la oscuridad, la tiniebla. Y el Señor Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud,
Le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. O sea, se estaba empezando a inundar la barca por causa de las olas. Y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Esto nos habla tantísimo, hay tanta profundidad en este simple versículo, porque a veces nosotros podemos sentir que nos estamos inundando, que las cosas se están poniendo cada vez peor, y empezamos a escuchar voces, y las voces vienen a ser a nuestras vidas como estas olas que empiezan a inundar nuestra barca. Pero Jesús estaba descansando, estaba dormido sobre un cabezal, y de repente le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él es un hombre, siendo Dios, inconmovible. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tenemos que entender que este pasaje está enfocando toda la historia en una persona que es Jesús. Jesús tiene el poder, y ante Él el viento y el mar le obedecen. Ahora quiero llevarlos al libro de Salmos, capítulo 29. Porque la batalla más fuerte que nosotros tenemos en nuestro diario vivir no es afuera. No es afuera. La batalla que nosotros tenemos, la más difícil, la más fuerte, siempre es en nuestro corazón. Si nuestros pensamientos nos engañan, si nuestros pensamientos se vuelven una lucha constante, empezamos a pensar cosas que están mal. Dice la palabra que el que piensa, tal como piensa, tal es en su corazón. Entonces la raíz del pensamiento radica en nuestro corazón. Es decir, la batalla más grande que nosotros vivimos por nuestra fe está en el corazón. Nosotros, cuando pasamos de tinieblas a luz, radica en el corazón. El cristianismo radica en una actitud del corazón. Por eso dice que el corazón puede ser engañoso. No se refiere a que tu corazón engañe en sí, se refiere que tu corazón puede ser engañoso al que está al lado, pero Dios escudriña lo que está en tu corazón, sabe lo que necesitas y con su voz calma todas tus tormentas. Ahora, dice: tributen al Señor, oh hijos de los poderosos, versículo 1 del Salmo 29. Den al Señor la gloria y el poder. Está nuevamente, así como en la barca, David está fijando sus ojos en Jesús en medio de todas las circunstancias. Dice: denle tributo, hijos de los poderosos, denle al Señor la gloria y el poder. Su enfoque es Jesús. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Hay una hermosura que nos rodea cuando nosotros empezamos a vivir en santidad. Y la santidad abre puertas cuando nosotros venimos como el hombre leproso que dice que nada más se agachó con una rodilla y le dijo: Señor, si quieres, hazme limpio. E inmediatamente Jesús toca su cuerpo y le dice: quiero ser limpio. Tenemos que entender que Dios quiere ganar la batalla de nuestro corazón. Quiere limpiar nuestro corazón. Y como les venía diciendo, hay veces que escuchamos muchas voces de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, que en vez de ser voces que nos edifiquen, son voces que nos angustian más. Por ejemplo, ahora que estábamos en el hospital en
terapia intensiva a casa de mi mamá, venía gente llorando. Y nosotros la veíamos y luego llegaba gente llorando y entendemos que en el corazón de estas personas estaba consolarnos. Pero de una u otra manera, el verles llorar y querer consolarles se volvió una carga, porque todo el mundo está llorando, nuestra mamá está a 2 de morir, los doctores están diciendo que esperemos lo peor y todo. Pero dentro de esa densa tiniebla, dentro de esas aguas que llegan a inundar nuestro corazón y aturdir nuestro corazón, hay solamente, y quiero que se lleven esto a sus casas, que lo mediten durante todo el mes, durante todo el año, porque esta es la llave. Solo hay una única voz que importa en nuestras vidas, y es la voz de Dios. Porque cuando nosotros tenemos el corazón contrito, quebrantado y humillado, y tenemos voluntad para tener oídos para oír. Recuerdan que todas las parábolas de Jesús el cierre era: el que tenga oídos para oír, que oiga. Siempre es el que tenga oídos para escuchar la voz de Dios, que entienda. Siempre está Jesús incitándonos, motivándonos, animándonos a que solamente una voz es necesaria, y es la voz de Dios. ¿Y ahora por qué? En el versículo 3 del Salmo 29 dice: la voz de Dios sobre las aguas. La voz de Dios sobre las aguas fue la que calmó el viento y la tempestad en ese momento. Truena el Dios de gloria. Jesús con su gloria, con ese trueno, con esa voz de león rugiente, ordenó al viento y a las aguas que se calmaran. El Señor sobre las muchas aguas. Voz de Dios con potencia, voz de Dios con gloria, voz de Dios que quebranta los cedros. ¿Cuáles son los cedros? Esos gigantes que de repente están delante nuestro, que te dicen: yo te voy a arrastrar a tus pies por medio de tu concupiscencia, por tu pecado, yo te voy a pisotear. Es ese Goliat que viene a nuestras vidas para atormentarnos. Si ustedes se dan cuenta, en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, está relatando la historia de Goliat, y dice que Goliat durante 40 días estaba hostigando al pueblo de Israel, y todos se escondían de él a causa de su voz. Pero David, lleno del Espíritu de Dios, con una piedra, dando a entender que con Jesús, la roca, tumbó ese gigante. No importa si realmente no somos guerreros, no importa si realmente somos un pastorcito que está en el campo, no importa nuestras circunstancias, nuestras aptitudes, nuestras habilidades. No depende de nosotros que nosotros ganemos las batallas de nuestro día a día, de nuestro corazón. Dependen de Jesús. Es la voz de Dios en medio de nuestra angustia, en medio de nuestra soledad. Cuando nosotros, miren, yo me acuerdo cuando muchísimos años atrás yo estaba viviendo literalmente un infierno en mi casa. Había demasiada persecución porque decidí seguir a Jesús y amarlo. Y yo me acuerdo que me dijeron que tú podías escuchar la voz de Dios en tu corazón. Entonces llegué a mi cuarto y dije: Dios, me han dicho esto, yo lo creo, lo dice tu palabra, quiero escuchar tu voz. Y me quedé quieto. Y de repente escuché, la primera vez en mi corazón que escuché la voz de Dios, el Espíritu de Dios llegó, me arropó y me dijo: Diego, te amo, pero tu autoestima está en el piso. Has sido pisoteado, pero yo te voy a poner en alto. Y en el momento que escuché ese te amo, esa luz que llegó en medio de mi tinieblas, se disipó todo lo demás. Y ahí recuerdo que me solté a llorar de agradecimiento, de gratitud por poder escuchar la única voz importante en mi vida. A veces por eso nos vemos que es difícil encontrar a alguien de confianza, o nos encontramos en soledad, o nos encontramos luchando inclusive en relaciones, porque Dios quiere que lleguemos al punto de solamente escucharlo a Él
y hacerle caso a Él. Ahora en el versículo 5 dice, voz de Dios que quebranta los cedros, que quebranta esos Goliats, que los cedros son estos árboles que están tan enraizados. Se dice que el cedro es tan alto, la medida de la tierra hacia su punto más alto es igual su raíz. Por eso cuando viene la tempestad o viene un viento, es prácticamente imposible que el cedro se caiga. A veces en nuestras vidas tenemos cosas tan enraizadas, pueden ser manifestados como pecados o como cosas, como enfermedad en nuestra alma, cosas que nosotros crecimos, por ejemplo. A lo mejor crecimos sin un papá, y ese hueco, ese vacío paternal, que estaba justamente hablando con una amiga el día de ayer, acerca de su hijo, ese vacío, ese hueco, yo en algún momento lo viví, y se vuelve como un cedro en tu vida que te marca y que afecta a tu entorno y afecta tu manera de ver a alguna figura de autoridad, ¿no? Pero aquí lo que está diciendo es que la voz de Dios, cuando de repente llega el Padre y te dice, tú eres mi hijo y yo te amo, cuando tú escuchas la voz de Dios de esa manera, toda esa orfandad, ese cedro que estaba enraizado en tu corazón, que nadie podía derribar, que estaba tan enraizado, en ese instante se quebranta. Porque la voz de Dios es verdad. Y dice, quebrantó el Señor los cedros del Líbano y los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. También estos cedros puede ser, ningún hombre en el Antiguo Testamento, ningún profeta de Dios había podido echar fuera demonios. Los demonios, cuando habitan en el cuerpo de una persona, obligan a esta persona a comportarse, a hacer cosas, porque, bueno, no me voy a meter mucho al tema doctrinal, pero el Señor Jesús empezó a echar fuera a los demonios, y por eso entendemos que cuando está hablando aquí, está hablando de que Dios quebranta y hace saltar como becerros y derriba a estos que son como hijos de búfalos, derriba a todo lo que nos era imposible derribar. Entonces, es Jesús el que con su voz, dice que con la voz echaba fuera a los demonios. Cuando estaba hablando con el gadareno, que estaba endemoniado por una legión de demonios, dice que con la voz estaba echando fuera. Entonces, la voz de Dios estaba entrando en la vida de este gadareno que estaba completamente en tinieblas, y estaba Dios actuando en favor de él. En el versículo 7 dice, la voz del Señor que derrama llamas de fuego. ¿Se acuerdan en el Pentecostés que habían unas llamas de fuego? Jesús dijo, yo les enviaré al Espíritu de Dios. Entonces podemos entender que la voz del Señor Jesús hizo que nosotros fuéramos bautizados en fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. ¿Por qué hace temblar el desierto? Porque todo aquello que es estéril, con la voz de Dios fructifica. Entonces eso cambia. La esterilidad se convierte, el desierto Él los convierte en estanques de agua. Él hace temblar el desierto de Cádiz. La voz del Señor que desgaja las encinas, desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. El Señor preside en el diluvio y se sienta el Señor como rey para siempre. Jesús dará poder a su pueblo. Jesús bendecirá a su pueblo con paz. La voz de Dios es la que trae paz y trae bonanza a nuestras vidas. Y esta es la manera en la que nosotros podemos vivir de gloria en gloria, cuando nosotros estamos atentos a escuchar la voz de Dios. En algún momento Jesús empieza a hablar acerca de la parábola de los 10 talentos, pero en otro momento, y está hablando que estos hombres a quienes les empezó a dar los talentos, estos hombres multiplicaron esos talentos.
Pero en otra parte, ya luego se las voy a mandar por mail, pero creo que en algún otro momento lo había compartido. Dice que al que escucha más se le dará. Cuando escuchamos la voz de Dios, más vamos a estar escuchando la voz de Dios. Es un ejercicio que tenemos que hacer constantes, porque dice la palabra que Dios le da su espíritu a los que obedecen. Y los que obedecen son los que escuchan la voz de Dios y hacen las cosas de Dios. Ahora quiero llevarlos al libro de Juan y ya con esto voy a cerrar. Ahora quiero que entiendan lo siguiente. Dice la palabra que María Magdalena, Jesús la liberó de 7 demonios. ¿Ok? Que escuchó la voz de Jesús, la hizo libre de su tiniebla. Y nosotros nunca vamos a poder entender, a lo mejor en el cielo podemos preguntarle a ella, ¿qué fue lo que vivió realmente? Y porque a partir de ese momento María Magdalena se volvió una discípula de Jesús. De hecho, cuando Jesús fue crucificado, en Juan dice un poquito antes del capítulo 20, vamos a leer el 20, dice que estaban delante de la cruz, estaba María, la madre de Jesús, estaba la hermana, o sea, la tía de Jesús, y estaba María Magdalena, y estaba Juan. Qué gratitud debió de haber tenido María Magdalena, que aún en la crucifixión de Jesús, ahí estaba ella. Porque escuchó la voz de Dios, la voz que quebrantó sus cedros, que quebrantó su angustia, que trajo paz a su vida. Y entonces en el versículo 11, vemos que aquel amado de su corazón había sido crucificado y había muerto. Entonces toda la esperanza de esta mujer se vino abajo. Y dice en el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ya no estaba Jesús en la tumba. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y ella estaba llore y llore porque estaba extrañando a su Señor. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? A veces Dios nos pregunta cosas que sabe la respuesta, pero ¿sabes por qué pregunta? Porque quiere más intimidad con nosotros. Y dice, ella pensando que era el hortelano, o sea, el jardinero. O sea, imagínense, María llorando, ve a 2 ángeles, ni entiende que son ángeles, piensa que son, jardineros. Y de repente llega otro atrás, otro con mayúscula, y piensa que es un jardinero. Y su único afán, lo único que estaba en su mente era Jesús. Anhelaba a Jesús. Y dice, y ella pensando que era el jardinero le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y entonces Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella le dijo, Maestro. ¿De qué manera Jesús le habrá dicho María que identificó que no era el jardinero, sino que era Jesús que había vuelto a vivir?
que había sido resucitado. La voz de Dios se identifica inmediatamente. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, viene a traer esa paz, esa llenura. Cuando escuchó Jesús que le dijo María, cuando tú escuchas a Jesús que te llama por tu nombre, Él es el Dios que te llama por tu nombre, entonces todo se disipa. Todo, absolutamente toda la tiniebla se va deshaciendo por causa de la gloria de Dios que Él está en tu vida y que está contigo. Así que quiero volverles a decir, la única voz que debemos escuchar y la única voz que nos importa es la de Jesús. Él es el verbo de Dios, Él es la palabra de Dios hecha carne, que vino a habitar entre nosotros. Él es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, quiere decir que Dios no está lejos. Pero hay momentos en los que la densa tiniebla, las angustias, la ansiedad, la soledad, la depresión, la frustración, añadido a nuestras debilidades, que a veces ocasionan que pequemos, todo esto viene a negar nuestra barca. Pero solamente una voz es necesaria. Y cuando escuchamos la voz de Jesús, la voz del Espíritu de Dios, que habla dulcemente y tiernamente a nosotros, entonces esa es la única que importa. Y esa es la que nos guía, es la que nos da fe, es la que nos fortalece, es la que nos impulsa a seguir adelante. La voz de Dios es la que nos defiende. La voz del enemigo te va a acusar, pero la voz de Dios te va a defender. La voz del enemigo va a hacer que tú no sigas adelante, que tú quieras desistir, pero la voz de Dios nos impulsa a seguir adelante. ¿Se acuerdan cuando Elías fue huyendo de Jezabel? Y dice que se huyó y se escondió en una cueva, y en la cueva de repente llega la voz de Dios y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y entonces ahí se desahoga: Señor, es que han matado a tus sacerdotes y solo quedo yo. Y de repente la voz de Dios vuelve a surgir a su corazón y le dice: aún hay 6,000 hombres que me aman. Ve y unge a este por rey, y unge a Eliseo como tu sucesor. Y la voz de Dios nos guía, nos da la estrategia. Ahora, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que leer más la palabra de Dios. Y si queremos, me encanta mucho porque Bill Johnson dice esta frase: si quieres escuchar la voz de Dios audible, es John Piper. Si quieres escuchar la voz de Dios audible, lee la palabra de Dios en voz alta, porque esa es la voz de Dios. Y sin su voz, la verdad es que somos frágiles. Nos podemos romper fácilmente. Somos vulnerables sin Él. Pero con Él somos poderosos. Su voz es la única voz que importa en nuestros corazones. Su voz calla todas las demás voces. Su voz sacia nuestra sed. Su voz viene a ser luz en nuestra oscuridad y viene a calmar nuestra tormenta. A lo mejor y tú sientes que estás en una tormenta, pero ahí donde estás quiero pedirte que cierres tus ojos y quiero motivarte a que tengas este anhelo por escuchar la voz de Dios. Por eso Pablo decía que procuráramos todos los dones, pero si pudiéramos que procuráramos el don de la profecía, porque lo profético realmente es escuchar la voz de Dios para nosotros y para el que está a nuestro lado. Porque la voz de Dios es la que nos edifica y la profecía edifica a la iglesia. No hay nada como cuando Dios habla a la iglesia de manera profética, porque la va a edificar, la va a embellecer, la va a nutrir. Entonces ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos y que le digas: Señor,
Yo quiero escuchar tu voz. Tu voz es más importante que cualquier otra voz. Necesito escuchar tu voz. Dame tu voz. Yo quiero ser como aquellos que tú dijiste que el que tuviera oídos para escuchar, que oiga. En Apocalipsis dice: el que oye al Espíritu de Dios, que la iglesia oiga al Espíritu de Dios. Hay una importancia de escuchar lo que Dios está hablando, porque Dios habla todo el tiempo. Dios no es un Dios que está callado. Dios es un Dios que habla todo el tiempo. Eso es oración. La oración no es nada más que tú estás hablándole a Dios. La oración es que tú amas a Dios y que tú escuchas de Dios. Esa es la verdadera oración. No es una oración donde nada más mandas una carta y ya y crees que Dios te escucha. Es una oración. La oración, el poder de la oración, es cuando también dejas que Él te hable a tu vida. Esto es comunión, eso es compañerismo. Y entre más escuches la voz de Dios, más vas a crecer, más vas a prosperar en tu vida, más vas a nutrirte de Él, vas a estar firme en la roca. Y nada te va a derribar, nada te va a tumbar, porque siempre estará la voz de Dios por delante, abriendo camino en el desierto. Él es el que abre camino en el desierto, por eso el desierto tiembla delante de Él, porque sabe que el desierto no puede permanecer delante de Él, porque Él es aliento de vida y su voz vivifica todo lo que está estéril en tu vida. Ahí donde estás, dile: Señor, todo lo que está estéril en mi vida, yo quiero que tú lo fructifiques. Moja, Señor, sopla tu aliento, habla mi vida. Por eso el centurión le dijo a Jesús: tan solo di la palabra, mi siervo sanará. Por eso se maravilló Jesús, dijo: les digo que ni en todo Israel he encontrado a alguien con tanta fe. La fe radica de escuchar la voz de Dios. Vamos a orar a Consejero celestial, Espíritu Santo, Espíritu Santo, no me dejes de hablar. Cercano tú te hiciste a mi vida. Cercano tú te hiciste a mi oración. Tu presencia busqué, sin descanso sin te llamé. descanso te llamé, y al fin yo te encontré. Viniste, Espíritu, No me no dejes me de hablar. dejes de hablar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, consejero, consejero celestial. Espíritu Santo, no me dejes no de me hablar. dejes de hablar. Cercano tú te hiciste a mi vida. Cercano tú te hiciste a mi oración. Cercano tú te hiciste a mi oración.
descanso te llamé. descanso te llamé. Al fin yo te encontré. Yo te encontré. Viniste Espíritu. No me dejes No me de hablar. dejes de hablar. Esa es mi oración, Señor. No me dejes de hablar. No me dejes de mirar. No me dejes de hablar, no me dejes de mirar. No me dejes de hablar, no me dejes de mirar. Espíritu de Dios, no me dejes de hablar, no me dejes de mirar. No me dejes de hablar, no me dejes de mirar. Mi amigo de verdad, consejero celestial, no me dejes de hablar. No me dejes de hablar. No me dejes de mirar. Dile a él, no me dejes de hablar, no me dejes de mirar. No me dejes de hablar, no me dejes de mirar. No me dejes de hablar, no me dejes de mirar. No me dejes de hablar, no me dejes de mirar. Es mi amigo, sí, es mi amigo de verdad. Mi amigo de verdad, consejero celestial, no me dejes de hablar. Sin descanso te llamé. Descanso te llamé. Y al fin yo te encontré. Al fin yo te encontré. Viniste Espíritu. Viniste Espíritu. No me dejes de No hablar. me dejes de hablar. Mi amigo de verdad. Sin descanso te llamé. Consejero celestial, encontré. Viniste Espíritu. No me dejes de No hablar. me dejes de hablar. Levanta tus manos y díselo. No me dejes de hablar, Señor, y no me dejes de mirar. Has estado con nosotros todos estos años.